Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas a donde ustedes nos envían las preguntas, nosotros hacemos la investigación y luego en el aire respondemos sus preguntas. Quiero darles la dirección a donde pueden escribir para mandarnos las preguntas. Lo pueden en pantalla, tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Tengo conmigo a un invitado muy especial, el pastor Luis Fernando Manrique. Es pastor en la ciudad de Oakland, California. Es un amigo de varios años. Tenemos el privilegio no solo de tenerlo a él, sino también a su familia con nosotros hoy. Pastor, gracias por tomar su día libre para venir aquí para grabar programación para Zoom TV. Apreciamos mucho su bondad en venir para ayudar a contestar estas preguntas. Voy a pedirle, pastor, que diga unas palabras y que luego tenga una oración para comenzar. Pastor Borre, muy felices de que podamos estar aquí en Zoom TV compartiendo con todas las personas que tienen inquietudes de la Biblia y que de alguna manera la palabra del Señor nos permite responder esas inquietudes, aclarar esas dudas. Así que felices de poder dar nuestro aporte a Zoom TV. Vamos a elevar una plegaria al Señor para que sea Dios quien nos dirija en esta hora. Querido Padre que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, dirige y guía la mente del pastor Bor, la mente de este servidor, y que, Señor, podamos dar respuesta correcta, bíblica, fundamentada en la Escritura, Señor, con respecto a cada interrogante que los televidentes puedan tener. Bendice a cada persona donde quiera esté, Señor. Algunos quizás van a ver estos programas a través de otros dispositivos electrónicos. Donde quiera que Zoom TV llegue, Señor, que allí tu Espíritu impacte mentes y corazones, transforme vidas y las prepare para la eternidad. Queremos experimentar tu presencia, el poder de tu Espíritu en nuestro interior en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. Amén. Bueno, pastor, tenemos una cantidad grandísima de preguntas. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. La primera pregunta, yo sé que no vamos a poder contestar toda la pregunta en una sola sesión. Correcto. Así que esta es la pregunta. ¿Qué es idolatría? Y luego una segunda pregunta relacionada. ¿Puede una persona ser idólatra sin inclinarse ante una imagen? Así que tal vez primero necesitamos definir qué es idolatría y también hablar un poco sobre qué son los ídolos. Correcto. La definición que da el diccionario, Pastor Bor, en relación con idolatría es que es una práctica religiosa de culto a ídolos. Y esos ídolos son imágenes, pueden ser representaciones de personas, pero también pueden ser representaciones de animales o pueden ser representaciones combinadas de seres que tienen forma de animales, personas. Sin embargo, también pueden ser de objetos inanimados. Como en el pasado, por ejemplo, los indígenas de los países latinoamericanos adoraban al sol, la luna y las estrellas. Así que es una práctica religiosa. Cada vez que hablamos de idolatría, estamos hablando de religión. Esa sería la definición básica del diccionario. La palabra idolatría, por lo menos en la versión que yo manejo de la Biblia, que es la versión Reina Valera, aparece por lo menos 10 veces, 6 en el Antiguo Testamento, 4 en el Nuevo Testamento, y está haciendo referencia a un pecado. La idolatría es considerada como un pecado. Pero por supuesto, la palabra idolatría viene de los ídolos. Entonces, y aparece muchas veces más. Muchas veces más, porque la palabra ídolos en la Biblia, aquí la tengo, aparece por lo menos 133 veces en la Biblia. Porque obviamente idolatría es el acto, pero los ídolos es a lo que constantemente los pueblos paganos, y en algunos momentos, como lo veremos ahora, el pueblo de Israel llegó a practicar, llegó a tener ese contacto con los ídolos, siéndole infiel a Dios y cayendo en pecado. Algo que condena la Biblia tajantemente en sus mandamientos, específicamente en el segundo mandamiento. Pero obviamente entre los cristianos no hay idolatría, ¿verdad?
Sí, hay idolatría. Claro que hay idolatría. Y la gran mayoría de idolatría que hay entre los cristianos se debe a la falta de conocimiento de la Biblia. Yo fui idólatra, siendo cristiano, obviamente no en la iglesia adventista, militando en otra iglesia en el pasado. Pero yo no sabía que era idólatra, porque no estudiaba la Biblia. No tenía contacto con ella, estaba de lujo en casa, solo abierta en el Salmo 91 para que creíamos que la bendición de Dios llegaba a la casa teniéndola abierta ahí. Pero cuando comencé a estudiar la Biblia, descubrí que yo era idólatra. Y comenzó un proceso de choque muy fuerte para mi vida, pero también un proceso maravilloso de transformación en el que Dios me llevó a entender que estaba practicando un pecado y que debía apartarme de él. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, pastor. Pastor, tal vez el mejor lugar donde comenzar cuando hablamos del asunto de idolatría sería hacer la pregunta si hay algún mandamiento de Dios en contra de la idolatría. Desde luego, pastor. El segundo mandamiento de la ley de Dios, Éxodo, el capítulo 20, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Y vamos a comenzar desde ahí leyendo la palabra del Señor. Encontramos este mandamiento que habla enfáticamente de la idolatría. Sin embargo, aunque vamos a leer el mandamiento 2, yo quisiera que leyéramos desde el 1, porque es que el 1 ya presenta y trae la connotación de que solo hay un Dios al que debemos adorar, de que la gente no puede adorar ningún otro Dios. De paso, no hay más dioses, pero la gente crea dioses, inventa dioses, y por eso el 1 y el 2 son dos mandamientos que están explícitos en la palabra de Dios, escritos con el dedo de Dios para evitar que el hombre cayera en este terrible pecado. Correcto. Así que podemos comenzar de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 3, pastor, si usted nos ayuda. Versículo 3. Sí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Correcto. Ese primer versículo, ese primer mandamiento, perdón, habla acerca de que no deben haber otros dioses delante de nuestro Dios, porque en la época del pueblo de Israel, que acababa de salir de Egipto, venía de una nación idólatra. Los egipcios tenían ídolos por todas partes. Y entonces en ese ambiente se encontraban los hijos de Dios. Aunque la Biblia no lo muestra con claridad, es muy posible que incluso algunos miembros del pueblo de Dios que estaban allí esclavizados podían incluso haber practicado esto por la condescendencia con sus jefes, eran esclavos de muchos de los egipcios. Ahora Dios quería preparar un pueblo para que le siguiera, y el primer mandamiento que Dios les dice: no pueden tener otros dioses. Quiero que entiendan, eso lo vivieron en Egipto, pero ahora no. Sin embargo, el mandamiento que es más enfático es el segundo mandamiento, y es el que aparece a partir del versículo 4 y hasta el versículo 6, pastor. Sí. Pastor, además se demuestra claramente en la Biblia que el pueblo de Israel se había contaminado con las prácticas idolátricas de Egipto, porque hicieron el becerro de oro. Desde luego. Le dijeron a Aarón que hiciera el becerro de oro como los dioses que ellos habían adorado en Egipto. Así que el mismo pueblo de Israel ya se había contaminado con la idolatría durante los 400 años que habían pasado en Egipto. Bueno, vamos a leer el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, pienso que el mandamiento es muy claro. De paso, pastor, la primera vez que yo leí esto en la Biblia, a mí me impactó poderosamente. Fue un miembro de la iglesia a estudiar la Biblia con nosotros a casa. El hermano Elías Agudelo era nuestro instructor bíblico. Ya falleció, lamentablemente. Y él fue y nos enseñaba acerca de los mandamientos. ¿Y cuál fue el impacto tan fuerte en mi vida cuando él nos habló de que no podemos hacer imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo, en ningún otro lugar, porque eso es pecado delante de Dios? Y cuando él comienza a hablarnos de esto, yo comencé a darme cuenta que yo estaba adorando imágenes. No solo eso, yo creía que las imágenes tenían cierto poder. Tocaba las imágenes creyendo que poder obtenía de ello, creyendo que algo especial venía de la imagen hacia mí.
pero obviamente era desconocimiento, era siguiendo las tradiciones que había aprendido durante muchos años por parte de familiares que me habían enseñado, que me habían preparado en eso. Así que chocó fuerte, pero el mandamiento es claro, no te puedes hacer imagen. En entregas anteriores vimos, por ejemplo, que 3 hombres fueron llevados al cielo, y hablamos del tema de Enoc, y lo miramos en Génesis el capítulo 5, el versículo 22 al 24. Hablamos de Elías, su experiencia está registrada en Segunda de Reyes 2, 9 al 11, que también fue llevado al cielo en carro de fuego. Hablamos de Moisés, que también fue llevado al cielo, Judas 9 lo revela, y luego Mateo 17 habla acerca de que Moisés y Elías aparecieron a Jesús, de eso ya hablamos en otra entrega anterior. Y entonces yo no puedo hacerme una imagen, ellos están en el cielo, de Enoc y adorarla. Yo no puedo hacerme una imagen de Moisés y adorarla. Yo no puedo hacerme una imagen de Elías y adorarla, porque si lo hago, estoy cometiendo pecado. Estoy yendo en contra del mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Pero esto también se aplica al hacer imágenes del sol, de la luna, de las estrellas, como lo practicaban muchos de nuestros ancestros, y que de paso que hasta el día de hoy algunas pocas tribus que aún quedan en el mundo, que no han sido evangelizadas, practican todavía. Así que el mandamiento es claro, no debemos adorar nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y abajo en la tierra están los seres humanos, abajo en la tierra están los animales, que tampoco se pueden convertir en objeto de adoración. Este mandamiento es como el fundamento de una gran cantidad de cosas que se desprenden de él y que la Biblia habla, porque lastimosamente, pastor, el pueblo de Israel, a pesar de que recibió esta orientación, como usted ya lo dijo, fallaba, adoraba falsos dioses, creaba dioses, adoraba imágenes en contra de la voluntad de Dios. Habían traído sus costumbres de Egipto y adoptaron algunas costumbres de Canaán. Correcto. Y tal vez Baal era el dios más famoso que adoraba el pueblo de Israel. Una cosa muy interesante que me impactó a mí es cuando visité la Basílica de San Pedro en Roma. Sí. Hay una estatua ahí supuestamente de Pedro, aunque en realidad era una estatua de Júpiter. Era de Júpiter, sí. Y lo interesante es que yo observé cómo la gente pasaba y le pasaba la mano al dedo del pie, dedo gordo del pie, y algunos lo besaban, y el dedo gordo ya está acabado de tanto tocarlo y de tanto besarlo. Y al yo ver a la gente allí mirando esa estatua y algunos derramando lágrimas y haciendo peticiones, yo digo, oye, uno esperaría algo así del paganismo, pero del cristianismo es sorpresivo. Lastimosamente estuve en el mismo lugar que usted estuvo, del que usted narra, y recuerdo haber visto la misma imagen. Tomé fotografías de muchas de las cosas que encontramos en la Basílica de San Pedro y encontraba el mismo fenómeno. Las imágenes que estaban al alcance de las personas tenían esas partes desgastadas porque es cientos de años la gente tocándolas. Sí. Por ejemplo, yo hacía la vía del Via Crucis en Monserrate cuando era miembro de la Iglesia Católica. Y usted cuando va a Monserrate, en la ciudad de Bogotá, este templo que se encuentra en un cerro a 3.200 metros sobre el nivel del mar, y de paso es uno de los miradores más lindos que tiene el mundo. Sí. Desde ahí se contempla toda la ciudad de Bogotá, la sabana de Bogotá, con una extensión increíble. Lindísimo. Pero allí está la vía del Via Crucis, entonces hay imágenes en los 7 pasos del Via Crucis y las personas tocan las imágenes en los pies. Como están a la inclemencia, a la intemperie del tiempo, usted va a encontrar que los pies y las manos de las imágenes están brillantes, porque la gente las toca y la inclemencia del tiempo, por supuesto, no se presenta en esas partes porque son tocadas por las personas, mientras que la imagen está oscura por la inclemencia. Sí. La gente cree que hay poder, la gente toca la imagen y se echa la bendición. Ahora, quiero aclarar algo aquí, pastor. Y es que la gran mayoría de personas que practican eso no saben que están cometiendo un error. Eso es correcto. Porque son imágenes religiosas. Están evocando a Jesús, a los apóstoles, a la madre de Jesús, etc. Así que la gente no entiende ese concepto. Es más, hay un argumento fuerte a favor de ese tipo de cosas. Y es que
el santuario tenía querubines en el velo. Moisés hizo la serpiente de bronce. Y entonces, con este tipo de cosas, se habla de que es posible tener imágenes, pero realmente, aunque el mandamiento no prohíbe que se hagan imágenes con uso ilustrativo, como la serpiente de bronce, como los querubines que estaban allí en el santuario, sí está prohibiendo la adoración. Y entonces yo veo que algunos adoran. Alguna vez con un sacerdote amigo compartimos este tema. Y mientras yo estaba estudiando en la universidad, fui a colportar a las Antillas Holandesas y hablaba con un sacerdote que me ayudó a hacer muchas visitas y a vender muchos libros entre sus feligreses. Y él me decía, nosotros no adoramos imágenes, me decía, nosotros las veneramos. Yo le decía, bueno, venerar es recordar a alguien, pero yo no veo que la gente las venera, porque la gente les pone ofrendas, la gente las toca, la gente se arrodilla delante de ellas. Entonces, ¿cómo se llama eso? Y no me pudo responder, porque hay una diferencia clara para un religioso católico entre veneración y adoración, pero realmente el feligrés católico no identifica la diferencia. Para él es adoración y clama a la imagen y pide a la imagen. Sí. Bueno, pero yo pienso que quisiera devolverme un poco, pastor, porque es bueno que entendamos cómo surgió eso en el antiguo Israel y cómo eso ha venido, esa idolatría, a través de todos los tiempos, y cómo se introdujo esa idolatría en el cristianismo, haciendo que muchos hoy se sientan, o mejor, estén engañados sin saberlo. Así que no sé si le parece y entramos un poco en detalle en esa parte. Sí, dos detallitos que A ver, quiero pastor. mencionar. La mayoría de los laicos de la Iglesia Católica Sí, no conocen la teología de la Iglesia. totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en la Iglesia Católica los expertos hablan de dulía, hiperdulía, idolatría. Ellos dicen, a los santos les damos dulía, a la Virgen María hiperdulía y a Cristo idolatría. O sea, latría, no es idolatría, sino latría. Pero en realidad la gente del pueblo no hace distinción, No hace distinción. entre esos términos teológicos. También quiero mencionar en cuanto a la serpiente que fue levantada en el desierto, que mencionaste un rato. La gente finalmente llegó al punto donde estaba adorando la serpiente. Sí, llegó a ese punto, por que supuesto. mandó a ser Dios con la serpiente. A destruirla. Mandó a fundir la serpiente destruirla. para que la gente no siga adorando, porque había perdido en realidad su significado, que era mostrar que Cristo es el Salvador del mundo. Estaban adorando el objeto en vez de adorar al que representaba el objeto. En vez de adorar a Dios como debe ser. Sí. El pueblo de Israel es llamado fuertemente por Dios, es amonestado fuertemente por Dios por su pecado. Y entonces vamos a encontrar a los profetas hablando en contra de la idolatría. Repitiendo una y otra vez esto, vamos a encontrar a los profetas hablando fuertemente contra los ídolos, diciéndole al pueblo que no se vayan hacia las tradiciones y el actuar o el accionar de los otros pueblos circunvecinos. Dios quería un pueblo especial, apartado, consagrado, que le adorara a Él y que fuera luz para todo el mundo. Pero lastimosamente fue una lucha constante, terrible. Y eso se debió a que el pueblo se mezclaba con los demás. Y entonces, cuando tenían relaciones, establecían matrimonios con las otras naciones, venía esos conceptos al interior del pueblo. Miren, por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra idolatría fue en Génesis 31, 19. Y dice, como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Entonces, aquí tenemos a un hombre de Dios que es Jacob, que hace un pacto con Dios, que va a buscar una mujer para casarse con ella, pero en un ambiente idólatra. Aunque luego finalmente ya se corrigió, por supuesto, con la orientación de Jacob. Enterraron los ídolos. Y enterraron los ídolos, como dice Génesis 35, 1 al 4. Pero quiero decirles que él va a buscar mujer en un ambiente idólatra. Pero luego eso se repite una y otra vez en el pueblo de Israel. Y por eso la idolatría, a pesar de que está el mandamiento claro, se fusionaba en el pueblo. Sí. Lo que pasa es que Israel quería un Dios que pudieran ver.
Ese es el gran problema. La gente quiere algo que pueden ver. Una cosa relacionada con eso es cuando Israel pidió un rey. Sí, Dios dijo, yo soy el rey de ustedes. Pero nosotros no podemos verlo. Entonces, queremos un rey como tienen las demás naciones. Nuevamente, no querían un rey invisible que hablara a través de Moisés y Josué, etcétera, sobre qué hacer, sino que ellos querían un Dios que pudieran ver. Y en la idolatría es lo mismo. La gente quiere un objeto donde ellos pueden visualizar a Dios. Pero en realidad, el mandamiento dice que no debemos hacer ninguna imagen de lo que está en el cielo, porque es rebajar a Dios a la mentalidad del que está haciendo el ídolo. Es crear a Dios a nuestra imagen. Correcto. En vez de reconocer que nosotros somos creados a imagen de Él. Y que nosotros, el propósito de Dios es elevarnos a Él, elevarnos a su grandeza, a su señorío, a su poder, en lugar de rebajar a Dios. Así que Porque ahora queremos hablar sobre cómo se infiltró la idolatría a la iglesia cristiana. Y para eso necesitamos entender algunas cosas en cuanto a la idolatría entre los griegos y los romanos. Correcto. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? Los griegos y los romanos tenían dioses para todo. Había un dios para la agricultura, había un dios para la cosecha, había un dios para la siembra, había un dios para la lluvia, había un dios para la familia, había un dios para cada cosa. Y entonces esa cultura griega y romana inundó luego la iglesia cristiana. ¿Pero cómo la inundó? Porque en el año 306, Constantino, quien era el emperador de turno, se da cuenta de la situación que vivía su imperio, el imperio romano, y entonces él ve que cerca del 75% del imperio romano era cristiano y un 25% todavía seguía pagano. En el año 311 Constantino decide hacerse cristiano. En el año 313, entre comillas, es una jugada política. Y es la jugada política más astuta que quizás un emperador haya realizado. Porque él dice, ¿cómo voy a gobernar un imperio donde la mayoría son cristianos y unos pocos paganos? Tengo que buscar una unidad. Y entonces, tratando de buscar esa unidad, pues se fue con la mayoría. Seguro. Y entonces él, entre comillas, se hace cristiano en el 311. En el 313 firma el famoso edicto de Milán para no perseguir más a la iglesia cristiana y para ahora incluso pagar a los líderes cristianos. Y entonces él, como había logrado establecer esa protección para la iglesia, tenía ahora un poder sobre la iglesia. Y eso le permitió a él y a su gobierno poder establecer más cosas, como por ejemplo en el año 321 dictar la primera ley dominical, si podemos llamarlo de esa manera, ¿verdad? Y entonces ahora ya se adoraba en el día domingo, que es lo que establece Constantino. Pero no solo eso, él manda a destruir los templos paganos, pero también dice, pues ahora ya no se van a adorar imágenes y esos paganos estaban acostumbrados a adorar imágenes, pues entonces vamos a permitir que ellos ahora puedan ver imágenes pero cristianas. Y comienza a introducirse el tema de las imágenes cristianas. Y aunque hay algo más que tocar al respecto, porque yo quisiera, si me lo permite, leer una porción que tiene que ver en relación con eso. Mira, por ejemplo, voy a presentarlo de esta manera, pastor. Aquí tengo algunos de los dioses que eran griegos y eran romanos. La diosa Hera, que es la misma diosa Juno. Hera en los griegos, Juno romana, era la diosa de la familia. Zeus griego, el mismo Júpiter romano, sí, que es el dios de los dioses. Tenemos a Hestia griega, la misma Vesta romana, la diosa del hogar. Poseidón griego es el mismo Neptuno romano, que es el dios del mar. Hades, y así podría seguir citando. Seguro. Dioses para cada cosa. Este concepto se introdujo, pero aquí está lo delicado. Y lo delicado es que ese mismo concepto que ahora en época de Constantino toma fuerza para alcanzar a los paganos, que cualquiera podría decir que estuvo bien intencionado. Bien intencionado porque él quería cristianizar a los paganos. Y ahora se introduce y trae el mismo concepto a la iglesia cristiana. Y mire, por ejemplo, pastor, hoy tenemos a santos. San Isidro Labrador es para la cosecha y la agricultura. San Pancracio se le pide para el trabajo. San Antonio se le pide para conseguir novio o novia.
San Marco de León para apaciguar la ira, la Virgen del Carmen para los conductores y los navegantes, Santa Eduviges para adquirir casa, la Virgen de las Mercedes para los reclusos. ¿Nota? Si usted se da cuenta de esto, ese mismo concepto de los griegos y los romanos de tener un Dios para cada cosa, ahora viene dentro del cristianismo. El asunto es que al único que se le debe adorar y pedir es a Dios. Es lo que la Biblia Amén. presenta. A nadie más. Al Dios invisible. Al Dios invisible, al Dios poderoso, al Dios creador, al Dios trascendente. Pero la Biblia prohíbe que le pidamos a cualquiera que esté en la tierra o en el cielo. Y hay un asunto más complejo detrás de esto, pero el tiempo en este programa no lo va a permitir tocar. Y es que muchas de esas personas a las que se les piden, esos apóstoles, están muertos. Eso es clave. Y eso tenemos que tocarlo en el próximo programa. Sí, sí. Porque esas personas, yo no puedo orarle o pedirle o hablar con un muerto. De paso, eso es abominación a Jehová. Seguramente. Ahora, muchos de esos hombres santos, tremendos líderes en la iglesia naciente, pues apoyaron al desarrollo de la iglesia. Pero ellos están en la tumba esperando que Cristo venga. Y yo no puedo pedir a alguien que ha muerto. Entonces, note cómo se introdujo el concepto. Yo aquí tengo una oración de esas que yo practicaba antes de ser cristiano adventista y de conocer la Biblia. Y quizás con eso cerramos esta parte. Es la oración a San Judas Tadeo. Esta es una oración para encontrar trabajo. Y dice la oración: San Judas Tadeo, intercesor de todo problema difícil, consígueme un trabajo en el que me realice como humano y que a mi familia no le falte lo necesario en ningún aspecto de la vida. La gente le está hablando no a Dios, le está hablando a San Judas. Y San Judas, que fue el que escribió la epístola de Judas, está muerto. Muy serio eso. Esto es supremamente serio. Y las personas tienen que entender que estamos cometiendo un pecado porque no conocemos la Escritura, porque no conocemos la verdad de Dios. O sea que en vez de cristianizar el paganismo, se paganizó el cristianismo. No pudo haberlo dicho de una mejor manera, pastor. Esa es la conclusión clara. Bueno, el tiempo prácticamente se ha terminado. No hemos concluido esta pregunta todavía, señor. así que en la próxima sesión vamos a continuar. Quiero recordarle a los que están viendo el programa dónde pueden enviarnos sus preguntas. Ahí está en la pantalla, tv@zoomtv.org, nuevamente tv@zoomtv.org. Les recuerdo que este es un ministerio sin fines de lucro. Agradecemos mucho sus oraciones para que Dios continúe bendiciendo este ministerio. También apreciaríamos si pueden apoyarnos económicamente para que podamos continuar produciendo programación como esta. Dios les bendiga y les guarde y hasta la próxima.